Hola a todos y bienvenidos a una clase más de Microsoft Office Word en el nivel intermedio. En esta oportunidad estaremos trabajando básicamente con el tema de formularios. Sí, muy bien, muchos ya habremos tenido para llegar hasta este curso la oportunidad de toparnos con uno de ellos, ¿no? Es decir, me refiero a la encuesta de datos personales que han tenido, ¿no? Previo a este curso. Y es cierto que en ese ámbito, pues las herramientas de Google son bastante aprovechables, ¿no? Y tienen bastante acogida por ello también. Pero ¿qué sucedería si por ahora no tenemos internet, no tenemos un acceso a red? Recuerden que todo este servicio se basa en la línea, ¿no? En internet. ¿Habrá otra forma? Bueno, Word nos ofrece una forma en la cual nosotros podemos manejar ese tipo de formularios, ¿no? Crearlos, administrarlos y proveerlos, ¿no? A quien nosotros consideramos necesario. Aquí tengo yo a la vista un pequeño formulario, por así decirlo, bastante sencillo, que su, su utilidad estaría siendo probada una vez impreso, ¿no? Y tengo yo líneas para rellenar, ¿no? Fecha de nacimiento también igual, ¿no? Básicamente esos son los rubros que yo puedo tener aquí, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto lo vamos a llevar a una forma en la que podamos usar las herramientas de Word, ¿no? En vez de estas líneas, ¿no? Y podamos crear un formulario. Para ello, entonces vamos a irnos a la pestaña Programador y vamos a trabajar en toda esta área, ¿no? En el área de controles. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces aquí? Lo primero que vemos es que se va a completar con una cadena de texto, ¿no? Y tenemos para que un espacio designado para que se ingrese texto. Pues bien, vamos a reemplazar esto por un control en específico. De hecho, hay más de uno. A la vista tenemos dos, ¿no? El primero, paso el cursor por ahí, se llama control de contenido de texto enriquecido. Y luego tengo el control de contenido de texto sin formato, que básicamente son lo mismo, a excepción de que uno de ellos me da una funcionalidad por defecto que en la otra necesita ser activada. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, para esta parte lo que voy a hacer es agregar, ¿no? Agregar el control de contenido justo aquí donde lo voy a necesitar, ¿no? Después de nombres. Y para llevar más o menos una correlación a nivel de columnas de la hoja, vamos a trabajar con los tabs para separar esta parte, ¿no? Vamos a dar un tab y otro tab aquí. Entonces, más o menos a esta distancia vamos a colocarlo. Ojo, no es necesario, ¿no? Es más una cuestión de visualización, ¿no? De apariencia. ¿De acuerdo? Igual puede funcionar si ustedes lo pegan ahí, no hay problema. Entonces, con el cursor en el lugar donde yo quiero insertar el control, voy a dar clic al control. En este caso, el primero de ellos, control de contenido de texto enriquecido. Y nos aparece este pequeño cuadro aquí, que sería entonces la forma del control de contenido de texto enriquecido, ¿no? La apariencia que tiene dentro del documento. Esta sería. Muy bien, vamos a dejarlo ahí para luego ver sus propiedades. Y aquí en la parte de apellidos usaríamos también entonces un control de contenido similar. Y para aprovechar vamos a utilizar el control de contenido semejante, pero es sin formato, ¿no? Hacemos clic entonces en el segundo botón y ahí lo tenemos, ¿no? Control de contenido de texto sin formato. En apariencia se ven similares, ¿no? Ya en las propiedades se ve la diferencia. Bien, sigamos entonces. Tenemos el campo para DNI. En este
En esta pregunta vamos a usar un control de contenido especial. Este control de contenido se encuentra dentro de las herramientas heredadas, ¿no? Al cual podemos acceder con este botón que se encuentra al lado, ¿no?, del icono del maletín con una pequeña llave. Y vamos a estar usando en este caso el control campo de texto, ¿no? Es un control de formulario propiamente. Le damos clic entonces y ahí está, ¿no? Este tiene otra apariencia, como pueden observar, y también tiene otras propiedades, ¿no? Propiedades que nos van a permitir controlar algunas exigencias para este campo, ¿no? Dado que estamos tratando con DNI, dos de ellas será, pues, bueno, las dos principales será que solamente ingrese números y solamente 8 dígitos, ¿no? No puede entrar, no puede ingresar más. Muy bien. Luego tenemos el siguiente campo para fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, en vez de este texto, ingresaremos un control de contenido. Para este caso tenemos uno especial que se denomina el control de contenido de fecha. Vendría a ser este control de contenido de selector de fecha, ¿no? Le vamos a dar clic entonces y ahí lo tenemos. También tiene sus propiedades que las vamos a ver. Por ahora podemos echar un vistazo de esta manera, ¿no? Al hacer clic en la flecha izquierda, en la flecha del lado derecho de la caja de texto, podemos desplegar un pequeño calendario correspondiente al mes actual, ¿no? Y ahí podemos viajar de mes en mes hasta la fecha correspondiente. Pero claro que esto quizás va a ser un poco engorroso, por lo tanto se podría simplemente ingresar aquí una fecha y el control lo acomodaría a un formato de fecha definido, ¿no? El cual nosotros podemos configurar también. Eso vamos a estar viendo luego. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí, por ejemplo, tenemos para establecer el sexo del individuo, ¿no? Aquí podríamos estar usando entonces un control de contenido de lista desplegable también, pero normalmente eso lo podríamos hacer para una pregunta que contenga más posibilidades de respuesta, ¿no? Sería lo más ideal, ¿no? Cuanto más elementos, la mejor forma de resumirlo sería con un control de contenido de lista desplegable, como podría ser en tipo de sangre. ¿Ya? Entonces, no obstante, vamos a usar para esta pregunta otro control, que es un control que también lo vamos a encontrar aquí en formularios heredados, pero en la parte de controles ActiveX, ¿no? Este control se llama control de botón de opción, ¿no? Es un control ActiveX, ¿cierto? Un control de botón de opción. También podríamos ingresar una casilla, ¿no? El detalle con las casillas aquí dentro de Word es que las casillas son para preguntas que pueden tener más de una respuesta, ¿de acuerdo? Entonces yo podría marcar, ¿no?, de 4 alternativas, al menos 3 respuestas o 2 respuestas, más de uno. Y lo que se quiere aquí es que el usuario, por más que pueda equivocarse, solamente deje marcado una opción, ¿no? Entonces para eso es especial este control de contenido, ¿no? El control botón de opción. Muy bien, entonces vamos a usarlo, pero este tiene una forma particular de usarse, ¿de acuerdo? Debemos escribir dentro de sus propiedades estos detalles, ¿no? Masculino y femenino. Por lo tanto, vamos a deshacernos de esta línea. Vamos a eliminar esta línea y vamos a insertar ya con la línea vacía el control botón de opción. Le damos clic, ¿no? Y como ustedes ven, también la apariencia es distinta, ¿no? Es un poco más rústica, ¿de acuerdo? Y de la misma forma el poder editarlo también es distinto a los demás. Vamos a dejarlo ahí para después pasar por cada uno de ellos.
vamos agregando simplemente, viendo qué tipo de control podemos ir añadiendo. Entonces aquí tenemos para dos, tenemos el primero, salimos, ya es importante salir del control, así, de esta manera, colocando el cursor fuera del control y añadimos uno más en la posición donde nosotros queremos, ¿no? En este caso va a ser al lado, así que no hay problema, lo dejamos ahí y añadimos uno más, ¿no? Van apareciendo en orden correlativo, ¿no? Tenemos el Option Button 1 y el Option Button 2, ¿de acuerdo? Aquí vamos a añadir un espacio, ahí está. Luego tenemos tipo de sangre. Aquí tenemos una pregunta de respuesta, si bien es cierto, hay varias, ¿no? Pero solo debe marcar uno, parecido a esto. Pero al tener varias opciones, podemos usar para poder ejemplificar y ustedes conozcan también el control de contenido de selector, ¿no? De lista desplegable, ¿sí? Entonces ahí vamos a utilizar este control de contenido, el control de contenido de lista desplegable. Ese control de contenido lo pondremos a la altura de la pregunta. Que dicho sea de paso, también podríamos hacer con esta pregunta. Más o menos ahí, ¿no? Entonces esta línea desaparecería. Pero vamos a dejarla para guiarnos de los elementos que va a tener esta lista. Muy bien. Entonces a esa altura, a esa dirección, vamos a añadir el control de contenido de lista desplegable. Y ahí está, ¿no? Entonces este control me va a permitir a mí elegir un elemento de todos estos, ¿no? Actualmente solamente tiene ¿no? el texto de indicación, ¿no? Elija un elemento. Entonces vamos a estar modificando sus propiedades para poder acceder a ello, ¿no? Bueno, hay una ocurrencia aquí particular, ¿no? Se ha activado el modo diseño, ¿no? Se ha activado este botón, por eso es que yo tengo esta vista, ¿no? Voy a desactivarlo y aquí sí me va a permitir observar, ¿no? El botón para desplegar la lista. Como les decía, solamente tiene un elemento por ahora, luego lo vamos a modificar, ¿no? Vamos a tener que añadir cada una de estas opciones a este control. Muy bien. Luego tenemos también hijos, ¿no? También vamos a usar aquí un control de contenido similar a este, ¿de acuerdo? Pero vamos a usar en este caso el control de contenido, ¿no? De cuadro combinado. Ahora vamos a ver por qué se llama así. En apariencia es similar al anterior, pero hay algo que lo caracteriza, ¿no? Le damos clic, entonces nos fijamos que el cursor esté a la altura adecuada para no tener que acomodarlo después. Le damos clic y ahí está. Dejamos esto también así para poder identificar los elementos que vamos a ir añadiendo. Listo. Muy bien. Luego tenemos la pregunta nivel de estudios, ¿no? En esta pregunta lo que vamos a lo que podríamos utilizar sería el control de contenido de cuadro combinado propiamente dicho, ¿de acuerdo? Entonces vamos a optar por ese control de contenido. Ahora van a ver por qué. Más o menos a esa altura, ¿no? Vamos a añadir entonces control de contenido de cuadro combinado. Entonces, como ya tenemos el control de contenido de cuadro combinado en estos dos, vamos a cambiar ¿de acuerdo? Pero lo vamos a hacer después, ¿ya? Primero vamos a ver sus propiedades para que no se mareen mucho. Muy bien, entonces aquí tenemos el control de contenido de cuadro desplegable. En esta pregunta también
Aquí tenemos el control, no, perdón, el control de contenido de cuadro combinado, ¿no? En estos dos últimos, y en este antepenúltimo tenemos el control de contenido de lista desplegable. Luego tenemos el option button propiamente dicho, tenemos el control de contenido selector de fecha, el campo de texto, el control de contenido de texto sin formato y el control de contenido de texto enriquecido. Muy bien, ya que lo tenemos así, entonces vamos a pasar a ver sus propiedades, ¿no? Muy bien, nos colocamos entonces dentro del cuadro y vamos a hacer clic en modo diseño y luego en propiedades, ¿de acuerdo? A ver, hacemos clic en modo diseño y luego en propiedades, ¿ya? O en este caso simplemente vamos de frente a sus propiedades, no hay problema, ¿ya? El modo diseño lo vamos a ver ahora, ¿para qué es? Muy bien, aquí tenemos entonces esta ventana, ¿no? Donde nosotros podemos especificar el título y la etiqueta, ¿no? Esto nos va a servir para que aparezca así como vemos junto al cuadro, ¿no? Vemos este pequeño cuadrito de 3 puntos, más o menos a esa altura, sobre el texto va a aparecer entonces la etiqueta que nosotros le pongamos, ¿no? Por eso dice mostrar como dentro del cuadro límite, o como etiqueta inicial y final, o ninguna, ¿no? Lo vamos a dejar ahí tal cual. Ya ustedes pueden probarlo para ver dónde va a ir apareciendo. Básicamente es descriptivo, por lo tanto yo no acostumbro ponerle un título. Lo que sí cambio es, en todo caso, o recomiendo cambiar es el texto, ¿no? El de sugerencia, ¿no? Haga clic o pulse aquí para escribir texto, ¿no? Es bastante general, entonces nosotros podríamos personalizarlo y decir, haga clic o pulse aquí para escribir su nombre, ¿no? O sus nombres. Entonces, eso lo vamos a ver fuera. También podríamos definir el color, ¿no? ¿Qué color se va a tener el cuadro? El control de contenido. En este caso el automático es plomo, por eso ustedes lo ven aquí afuera de ese color, ¿no? Y también podemos definir un estilo para el texto que va adentro, ¿no? Aquí pueden ustedes marcar esto, ¿no? Y añadir un estilo determinado, ¿no? Los que ya hemos estado viendo en las clases pasadas. Muy bien, vamos a dejarlo por defecto también. Aquí hay una opción más dentro de las propiedades generales. Dice quitar control de contenido cuando se modifique el contenido. Lo que va a pasar es, si seleccionamos esta casilla, es que ni bien nosotros ingresemos un texto, una letra, un número, este control de contenido se va a desactivar y ya no vamos a poder escribir nada más, ¿no? Y bueno, los nombres tienen más de un, de un carácter, así que no, en este caso no me conviene, ¿no? Luego tengo la parte del grupo bloqueando, ¿no? Primero dice no se puede eliminar el control de contenido, eso está bien, ¿no? Vamos a marcarlo. Y no se puede editar el contenido, en este caso no, porque yo lo estoy usando justamente para que ingresen información. Así que lo voy a dejar así tal cual. No he modificado nada salvo el grupo de bloqueando, ¿no? En esta parte estoy considerando activar el bloqueo para la eliminación del control de contenido. Muy bien, entonces con esto ya definido le doy clic en aceptar. Ya, no he cambiado en nada la apariencia. Lo que sí voy a hacer es cambiar el texto de sugerencia, ¿no? Pongo modo diseño, ¿no? Y aquí, ¿no? Haga clic o pulse aquí para escribir, vamos a ponerle su nombre, ¿no? Y un comodín acá, ¿no? Por si tiene más nombres, ¿no? Más de un nombre. Quitamos esto y listo, ¿no? Ya está. Así lo personalizamos. Y ahora vamos a ver las propiedades. Salimos de modo diseño. Vamos a ver las propiedades del control de contenido de texto sin formato. Recuerden que es el segundo botón que está aquí, ¿no? Este de aquí. El primero corresponde a este. ¿Ya? Entonces ahorita estamos viendo este control de contenido. Bien, vamos entonces a ver sus propiedades. Seleccionamos el control de contenido y ponemos
presionamos propiedades. Entonces ahí está. Si se dan cuenta, entonces vamos a poder observar que las propiedades con respecto al control de contenido de texto enriquecido son las mismas, hasta que llega a las propiedades del texto sin formato, propiamente dicho, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos va a permitir? ¿No? Permitir retornos de carros, es decir, entre paréntesis nos pone la explicación, varios párrafos, ¿no? En el otro control de contenido nosotros podemos escribir una línea, en una línea nuestra respuesta. No va a pasar a una línea debajo, ¿no? No va a haber un salto de línea, ¿no? Un salto de párrafo no va a haber. Pero en este control de contenido sí se puede hacer eso, siempre en cuando nosotros activemos esta casilla, ¿no? Por ejemplo, al final podríamos añadir una pregunta donde se le pide al usuario, ¿no? Comentarios personales acerca de su persona o que nos cuente su experiencia más resaltante dentro de lo laboral, por ejemplo, ¿no? Si estuviéramos rescatando datos para una contratación, ¿no? Entonces ahí le tendríamos que asignar este permiso, ¿no? Permitir retorno de carro para que, ¿no?, nos cuente, ¿no?, su experiencia en varias líneas, ¿no? De tal forma que no sea grande el control de contenido, ¿no? Y se pueda ver mejor incluso. Entonces, en este caso, como es para apellidos, lo vamos a dejar ahí, ¿de acuerdo? Lo dejamos tal cual y también aquí le decimos no se puede eliminar el control de contenido. Y le damos clic en aceptar. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí pasamos a algo mucho más interesante que es el aspecto, ¿no?, o las propiedades del control campo de texto, ¿no? Este control de aquí que hemos utilizado. Muy bien, con nuestro cursor ahí, ¿no? Bueno, ya le hemos dado clic, por eso aparece este sombreado. Vamos a ver entonces sus propiedades. Ahí está. Entonces aquí tengo varios índices, ¿no?, para poder configurar varias opciones, ¿no? Entonces dice tipo, ¿no?, para el texto. Campo de formulario y contexto, tipo. ¿Qué tipo va a ser? Texto normal, no. En este caso vamos a requerir que nos ingrese números. Y aquí podemos poner un número predeterminado, ¿no? Por ejemplo, le podemos indicar, ¿no?, con letras, ¿no?, que van desde 1 hasta el 8, ¿no? ¿No? Este va a aparecer como sugerencia, ¿no? Así como hemos tenido, escribe tu texto aquí, de esta manera va a aparecer esto, ¿no? Es decir, que cuando el usuario ponga su cursor ahí y empiece a escribir, esto automáticamente se borra, sin necesidad de sombrear ni eliminarlo manualmente, ¿no? Simplemente damos clic, se sombrea solo, empezamos a escribir y se elimina. Aquí entonces, en esta segunda línea vamos a establecer el largo máximo, ¿no? Justamente esto es lo que necesitamos, ¿no? Vamos a establecerlo en 8 caracteres, nada más, el largo máximo. Ciertamente sí puede ingresar menos, pero bueno, si Prove ingresa un número de más, no lo va a permitir, ¿no? Hasta ese control llegamos, ¿no? Por ahí quizás falta un poco, ¿no? Pero ya es mucho más de lo que podríamos hacer con un documento simple de Word. Luego tenemos el formato de número. Bien, aquí podemos escoger entonces los enteros, decimales, con símbolos, ¿no?, monedas, porcentajes. En este caso me conviene el entero, ¿no? Es el que no establece decimales, ¿no?, puros ceros. Entonces no me va a admitir tampoco ni puntos ni comas. Luego tengo el siguiente, dice ejecutar macro, ¿no? Con esta opción podemos ligar nosotros cuando ocurren alguna de estas dos situaciones, ¿no? Al entrar al entrar a este control o al salir, que se pueda ejecutar una macro que nosotros vayamos a definir aquí, ¿no? Si ustedes tienen una macro en su documento, les va a aparecer aquí una lista, ¿no?, de sus macros. Yo en este caso no tengo ni una macro en mi documento, por lo tanto no me aparece nada, ¿no? Muy bien. Las especificaciones: marcador texto 1, relleno habilitado, no hay nada que calcular al salir. Aquí hay una opción de agregar ayuda, ¿no?, que podemos configurarlo para ver cómo queda, ¿no? Básicamente, en realidad no va a quitar ni añadir nada a la función, ¿no? Va a cumplirse tal cual. Entonces, vamos a añadirlo para visualizarlo. Agregar ayuda, le damos clic
¿no? Entonces, ¿dónde quieres que aparezca la ayuda, ¿no? En la barra de estado o cuando presiones F1, ¿no? La tecla de ayuda. Vamos a decir que aparezca en la barra de estado, ¿no? Podríamos seleccionar para ello un elemento de autotexto, ¿no? Estos autotextos se definen en Word previamente, ¿no? En este caso yo tengo el inicial y mi nombre, ¿no? Esos son los únicos autotextos que están predefinidos dentro de mi configuración de Word, no tengo más. O en todo caso podríamos escribir nuestro propio texto, ¿no? En este caso, vamos a decirlo. Entonces, ingrese su número de DNI, no ingrese letras, ingrese los 8 dígitos correspondientes, ¿no? Y le damos clic a aceptar. Y listo, no tenemos nada más que hacer aquí, aceptar. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Fecha de nacimiento. Bueno, aquí ya vamos a agregar el control de contenido correspondiente, ¿no? Que es selector de fecha. Vamos a ver sus propiedades también. Ahí está. Hasta esta parte, ¿no? Podemos ver que tiene las mismas propiedades, ¿no? A ver, vamos a encerrarlo. Más o menos, sí, hasta aquí, ¿no? Son las propiedades características de los controles de contenido, ¿no? Todos ellos tienen esto. Entonces, ya las particulares se encuentran más abajo, ¿no? Correspondería a todo esto. Por ello nos pone también a que a partir de aquí se encuentran las propiedades de selector de fecha, ¿no? Todo este grupo sería. Muy bien, vamos a colocar, no se puede eliminar el control de contenido, y luego vamos a pasar a las propiedades del selector de fecha. Entonces lo primero que encontramos es el formato, ¿de acuerdo? Actualmente si ingresamos una fecha se va a configurar de tal manera que tenga este formato, ¿no? Me muestre 2 dígitos para el día, ¿no? Lo que son 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Ya ese es el formato que tiene ahorita, ¿no? Aquí está sombreado incluso. Y nosotros podemos seleccionar entre varios, ¿no? El más detallado sería este, ¿no? Jueves 27 de agosto del 2020, ¿no? Entonces, incluso si no saben qué día han nacido, aquí pueden corroborarlo, ¿no? Fácilmente. Bueno, con este formato ¿no? Se podría ser lo más detallado. Hay otros formatos ahí para escoger, ¿no? Ya eso es personalizable. Si quieren lo modifican o lo dejan ahí, no hay problema, ustedes pueden verlo. Luego tenemos la configuración regional, está bien en Perú, tipo de calendario, también está bien, es el que usamos, el gregoriano, hay otro hebreo también, ¿no? Bueno, aquí solamente hemos configurado este, según los paquetes que se han descargado, y almacenar contenido XML en el siguiente formato, ¿no? Bueno, esto es para un manejo interno de Word, pero hay otros, ¿no? Que quizás podamos disponer. Entonces lo dejamos ahí en su configuración por defecto, y le damos clic en aceptar. ¿Listo? Entonces aquí podríamos modificar texto sugerente, ¿no? Que no diga una fecha, sino para, vamos a ver, digite, me parece en negrito, pero puedo cambiar el color también en propiedades, o si no me coloco aquí y voy escribiendo dentro del formato preestablecido, ¿no? Digite aquí su fecha de nacimiento. Entonces le podemos inducir ahí a la que lo ponga de esta forma, ¿no? Para los entendidos, ¿no? Puede haber alguien que no, que significará, diga, ¿no? Pero ahí está, por eso entre paréntesis.
y listo. Aquí también podemos editar, aprovechando que tenemos activado el botón modo diseño. Sus apellidos. ¿Ya? Muy bien, ahora tenemos el control ActiveX Option Button, ¿no? O botón de opción. Bien, para modificar sus propiedades también puede ser el mismo paso, ¿de acuerdo? ¿No? Aquí ustedes ven que al seleccionar, ¿no? Esta selección se denota con un puntito negro dentro del círculo blanco que aparece ahí, ¿no? Y solamente puedo marcar uno a la vez, ¿de acuerdo? Es justamente lo que se desea, así que está bien. Lo que tendríamos que modificar sería la propiedad que lleva el nombre, ¿no? Entonces, en este caso sí, si nosotros damos clic derecho, ¿no? Quizás no me va a aparecer nada, ¿de acuerdo? Si damos doble clic, tampoco. Para estos tipos de controles es necesario que activemos el modo diseño, ¿ya? Solo ahí vamos a poder modificar sus propiedades. Entonces en este caso yo tengo seleccionado el Option Button 2. Vamos a pasar al Option Button 1, ¿no? Y le damos clic en propiedades, ¿no? Ya con el modo diseño activado, ustedes pueden ver. Seleccionamos propiedades. Bien, la visualización de propiedades también es un poco distinta, ¿no? Aquí está. Incluso aquí tenemos en primera instancia una lista desplegable que nos da acceso a otros, a las propiedades de otros elementos, ¿no? De este tipo. Entre ellos encontramos al siguiente botón de opción, ¿no? El Option Button 2. E incluso a un elemento que nosotros no hemos creado, ¿no? De hecho, este elemento es propio, ¿no? Del documento que acabamos de abrir, ¿no? Se encuentra activo porque es en esencia en sí el documento, ¿no? Ahí dice this document, ¿no? Esto entonces no, no nos interesa modificar. Vamos a trabajar solamente aquí, ¿no? En este caso, en la opción button. Bien, ¿qué propiedades me tocaría modificar para que ya no aparezca Option Button 1 o Option Button 1, sino masculino o femenino, ¿no? En este caso podemos ver las propiedades, ya sea de manera alfabética o también por categoría, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verlo por cualquiera de ellos, las mismas propiedades, solamente que en una está ordenada de manera alfabética y en el otro por categoría. Entonces aquí en alfabética o en categorías donde ustedes gusten, vamos a buscar la propiedad que se denomina caption, ¿de acuerdo? Podríamos dejarnos llevar, ¿no? Por los dos textos que aparecen aquí, ¿no? El primero que dice name, ¿no? Que también dice option button 1, justamente el texto que quiero cambiar. Pero vamos a ver que hay otra propiedad aquí que dice caption, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos que modificar para cambiar la apariencia, ¿no? de este option button es la propiedad caption, ¿de acuerdo? Esta propiedad tenemos que modificar. Porque la otra propiedad, la propiedad name, ¿no? Hace referencia en sí al objeto, ¿no? Es como que nosotros fuésemos, ¿no? Este botón de acá. Y nuestra propiedad inherente es que somos seres humanos. Pero podemos cambiarnos el nombre. Ese sería el caption en sí, ¿no? Aquí en sí no es el nombre que tiene option button, sino el nombre que tiene el objeto, ¿no? Es decir, no sé si me dejo entender, pero creo que con el ejemplo del ser humano nos entendemos, ¿no? Digamos que somos el botón, entonces nuestra propiedad inherente sería el ser humano, ¿no? Nuestro name sería ser humano. Y nuestro nombre, ¿no?
Ya si te llamas César, aquí iría César, ¿no? En este caso se repite, ¿no? Ser humano, por decir. Entonces esta propiedad podemos cambiarlo para que se visualice. ¿De acuerdo? Entonces vamos a modificar esta propiedad. Nos colocamos aquí con el cursor de esta manera hasta que aparezca, ¿no? Y borramos. Van a ver que se borra también, ¿no? Del documento y vamos a poner aquí femenino. Listo. Y si estuviéramos tratando con otro tipo de controles, tendríamos que salir de aquí, seleccionar el Option Button 2 y nuevamente hacer clic en propiedades, pero como ya hemos visto aquí en este panel desplegable, vamos a poder navegar directamente. ¿Cómo es eso? ¿No? Damos clic aquí en el panel, desplegamos y seleccionamos el siguiente control. Nos colocamos en la propiedad que queremos modificar, ¿no? Y lo modificamos. Ahí está. Si lo vemos por categorías, el caption lo vamos a encontrar en apariencia, mientras que el name lo vamos a encontrar en las propiedades varias, ¿no? Entonces ya, si no se ubican por uno, se pueden ubicar por acá, ¿no? Incluso por acá sería más factible, incluso, ¿no? Por categoría, ¿no? ¿Qué tipo sería de propiedad? Bueno, su apariencia, ¿no? Es como se va a ver en el documento. Entonces está en la categoría apariencia. Otras propiedades, ¿no? Que pueden modificar, por ejemplo, son el color, ¿no? Los efectos especiales, ¿no? Para que parezca que está hundido, ¿no? Entonces, sin embargo, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay algunas propiedades que pueden interrumpir dentro del funcionamiento del mismo. Aquí tenemos también el ancho, ¿no? ¿Qué ancho tiene? ¿No? Perdón, la altura. Tenemos el ancho, ¿no? Width y height. ¿De acuerdo? También podemos establecer, en vez de texto, podemos establecer figuras. Ya vamos a hacer un ejemplo con eso también. Bien, por lo pronto entonces hemos cambiado a masculino y femenino. Hay una propiedad muy importante, ¿no? Que me va a permitir usar este control en varias preguntas. Esa propiedad se llama group name, ¿no? Group name, aquí está. Group name, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo funciona eso. Bueno, por lo pronto ya hemos modificado entonces el nombre que aparece y le damos clic en cerrar. Nuestro documento queda así entonces. ¿Ya? Listo. Podemos dejar el modo diseño activado, no hay problema. Aquí en tipo de sangre, no, tenemos el control de contenido de lista desplegable, no este de aquí, el más sencillo, este control de contenido. Control de contenido de lista desplegable. Muy bien, vamos a ver sus propiedades. Colocamos el cursor ahí, propiedades. Ahí están, las que ya conocemos. Marcamos, no se puede eliminar. Me parece que en un control anterior he marcado el de arriba por equivocación. Bueno, vamos a revisarlo después. Y aquí están, ¿no? Las propiedades que nos interesan, ¿no? Elija un elemento, incluso aparece aquí como parte, ¿no? De la lista. Podemos dejarlo o quitarlo, no hay problema, ¿no? Basta con seleccionarlo y trabajar con estas opciones que me aparecen en este lado, ¿no? Agregar, modificar, quitar, subir, bajar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a agregar, vamos a colocar el botón un poco más aquí, ¿no? Tenemos O, A, B y BA. Entonces agregamos, poner un positivo, aceptar, agregamos uno más, positivo. Ojo, solamente son de ejemplos, ¿no? Puede ser que me esté equivocando aquí con los tipos de sangre, no sé, quizás esté hablando de lo mismo o esté inventando.
no he considerado eso, solamente quiero poder darles a conocer este control. Tenemos el negativo y A negativo. Aceptar. Listo, eso es lo que me interesa, ¿no? Entonces, como les decía, aquí podemos, si nos falta, agregamos uno más, o quizás aquí escrito mal, puedo modificar, ¿no? Podemos modificar el orden también, ¿no? Pues tengo que aparezca junto a lo positivo y este lo bajamos, aparezca junto con el A negativo, ¿no? De esta manera, aceptar. Listo, salimos de modo diseño y comprobamos, a ver, ahí está, ¿no? Todos los elementos. Ahora sí podemos eliminar esta línea. Y para hijos haríamos lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a entonces modificar sus propiedades. No se puede. Y agregamos, ¿no? Ninguno. 1, 2 y de 3 a más. Aceptar. ¿No? Una vez que ya he hecho clic en agregar, basta con el enter, voy cambiando, voy añadiendo, ¿no? Mientras la selección quede en agregar, de esta manera lo hago más rápido. Y tengo entonces, ¿no? Si que puedas especificar, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? ¿No? Ninguno, uno, de 3 a más, dependiendo de las necesidades de recolección de información, ¿no? Eliminamos esta línea. Y acá también vamos a agregar, ¿no? Primaria, secundaria, superior técnico. A ver. Primaria, secundaria, superior técnico, superior universitario. Listo, ¿no? ¿Y por qué no agrego otros, no? Bien, vamos a cambiar ese otros, modificando el que dice elija un elemento, ¿no? Vamos a poner aquí, modificar. Vamos a decirle, especifique otros. ¿De acuerdo? Aceptar. Ahí está. Y lo vamos a poner al final, ¿no? Lo seleccionamos y le damos clic en bajar. Ahí está. Aceptar. Justo ahí vamos a ver la diferencia entonces, ¿no? Entre el control de lista desplegable, el control cuadro de lista desplegable y el control de contenido cuadro combinado. Bien, la diferencia está en que aquí solamente podemos elegir una de las opciones que me dan. ¿De acuerdo? Si por A o B hubiese otro tipo de sangre, simplemente no voy a poder especificarlo, ¿no? O sea, no me dan las opciones y tampoco me da la opción de poder agregar más, ¿no? O sea, me limito a lo que me ofrece el control, ¿no? Los elementos que hay en el control. No puedo especificar otro. Pero con el control de contenido cuadro combinado, ¿no? Se llama así porque lo que está haciendo es combinar el control de contenido de lista desplegable con el control de contenido de texto, ¿no? Siendo así que yo podría escoger entonces, ¿no? Decirles, ¿sabes qué? Bueno, acá no lo hemos hecho, ¿no? Aquí también se puede hacer eso, ciertamente, ¿no? Entonces, si por A o B no encuentro aquí la opción que yo quiero,
yo podría especificarlo, ¿no? ¿Cómo, de qué manera? Escribiendo, ¿no? Tengo 7 hijos, por decir, ¿no? Claro que esto sería equivalente a decir 3 a más, ¿no? Pero aquí lo podría hacer. Entonces, ¿dónde nos hemos puesto eso? Aquí, ¿no? Pero lo podemos escribir en cualquier punto, no hay problema en esa parte, ¿no? Y no pierdo las demás opciones, no siguen disponibles ahí, ¿no? Pero tengo la facultad de escribir. Lo que no sucede aquí, ¿no? Yo quisiera escribir aquí, no sé si escuchan aquí lo que estoy tecleando, pero no puedo insertar nada, ¿no? Aquí igual, ¿no? El superior, tengo que especificar uno, pero digamos que no he hecho ninguno de estos. Entonces le digo, ¿no? Bueno, a ver, especifique otros. No he cambiado el valor en este caso, por eso sigue apareciendo el mismo elemento. Ustedes modifican en ambos, vamos a modificarlo en ambos cuadros. Entonces aquí pondría, pues, ¿no? He hecho SEO, por decir, ¿no? Que básicamente da el mismo salida, pero bueno, para ejemplificar esta parte, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Me permite a mí añadir, ¿no? Una opción más, ¿no? Si no encuentro la opción que me corresponde, entonces especifico, ¿no? Como digitando. Vamos a ver propiedades. Aquí especifique otro, modificar. Aquí en los dos, ¿no? Aceptar, aceptar. Especifique otros. Ahí está, ¿no? Ahora sí sale. Especifique otros. Entonces ahí puedo especificar, ¿no? Bueno, basta que tenga ese valor, que sea ese tipo de control, puedo modificar cualquier texto, ¿no? Pero sin perderlo, ¿no? Sin perder los elementos propios, ¿no? No es que estoy modificando en sí, ¿no? Sino que estoy estableciendo uno más, ¿no? Una opción más. ¿Ya? Listo. Entonces, de esta manera es como se puede trabajar con los controles de contenido. ¿Ya? A ver, ¿qué nos estamos olvidando aquí? A ver, tenemos aquí toda esta fecha. Muy bien. Listo. Vamos a hacer un ejemplo más, pero utilizando las casillas y los botones de opción y sus propiedades, ¿no? Que eso es lo que nos falta ver también. ¿De acuerdo? Vamos a estar viendo eso entonces. Muy bien, las casillas, ¿para qué es? ¿En qué se diferencia, no? Como ya les había estado explicando, pero vamos a verlo ahora, ¿no? Por ejemplo, señale sus habilidades. Bueno, a cuestiones del ejemplo vamos a basarnos en no necesariamente en la definición de habilidades. No vamos a poner, por ejemplo, aquí en este caso, cómo se utiliza este control de contenido. Simplemente nos ubicamos, ¿no? Queremos darle este control. Hacemos clic, aparece el control, salimos del control, ¿no? Y especificamos a su lado, ¿no? Si no les hace caso con el clic hacia la derecha, simplemente con las flechitas hacia la derecha se desplaza, ¿no? Hasta que deje de aparecer seleccionado. Entonces dejo un espacio ahí y puedo poner, por ejemplo, soy puntual. Vamos a poner cualquier texto, no necesariamente es una habilidad, podría ser una virtud. Luego, tranquilamente podría seleccionarlo, copiarlo y pegarlo abajo, ¿no? Y ir añadiendo, ¿no? De esta manera. Entonces, se considera un control de contenido como tal, ¿no? Puntual, responsable, manejador de grupo. Esta sí podría ser una habilidad. ¿Qué más? Bueno, honrado. Honesto, ¿no? De esta manera.
¿Qué propiedades tiene? Bueno, aquí básicamente son propiedades de aspecto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo doy clic aquí, se marca, ¿no? Puedo dar clic aquí y también se marca. Entonces yo puedo señalar más de una opción dentro de esta pregunta. Y para este caso es válido, ¿no? Porque puede que tenga más de una habilidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces sus propiedades, ¿no? Vamos a ver ahí las mismas. Y aquí vienen las propiedades de casilla. Como les mencionaba, son propiedades de apariencia, ¿no? Es decir, qué símbolo va a aparecer cuando está activado, ¿no? Y qué símbolo cuando está desactivado, ¿no? Es decir, cuando no ha sido seleccionado aparecerá el cuadro en blanco que tenemos aquí, y cuando ha sido seleccionado aparecerá el cuadro más una X dentro. Eso lo podemos cambiar incluso por un check, ¿no? Basta con saber dónde buscar, ¿no? Vamos a cambiarlo, por ejemplo, aquí para el activado, cambiar, ¿no? Y ya de por sí incluso me lleva a una fuente en la cual yo puedo encontrar el símbolo check, ¿no? Si se dan cuenta, está por aquí. Hacemos clic y le damos en aceptar, y así estaríamos definiendo, ¿no? Aceptar. Claro que eso solo va a ocurrir para este, ¿no? Porque a este le hemos modificado. Si quisiéramos para los demás, en todo caso, pues copiaríamos, ¿no? Para no estar haciendo uno por uno. Entonces ya al copiar se añaden las mismas propiedades, ¿no? Quizás debió ser el primer paso, ¿no? ¿No? Entonces ahora sí, en vez de la X aparece un check, ¿no? Ahí está. Entonces puedo utilizar este control para especificar que puede ser una pregunta de respuesta múltiple, ¿no? Para ordenarlo un poco, incluso puedo dividir esto en dos columnas aquí dentro. Simplemente lo selecciono, me voy a disposición, columnas, dos columnas. Y ahí está, ¿no? Entonces ya puedo utilizar el siguiente párrafo para otra pregunta. Y en este caso voy a utilizar las imágenes, pero dentro de los option button, ¿no? Los botones de opción, el control botón de opción. Aquí vamos a simular una pregunta psicológica. Vamos a poner ¿con qué ave te identificas? Vamos a poner identificas más. Vamos a ponerle aquí unas figuras de aves. Entonces voy a insertar aquí un control ActiveX, el control botón de opción, ¿no? Vemos que automáticamente todo lo pone en modo diseño, ¿no? Para poder modificar pues las propiedades, ¿no? Ya, para que no se me vaya a la otra hoja cuando añada la imagen, yo voy a modificar aquí eh, el ancho, voy a ponerle los márgenes en estrecho, ya, que de todas maneras me parece que se va a ir abajo porque las imágenes que tengo son relativamente grandes. Vamos a quitar entonces un poco de espacio aquí. Bueno, ya, ahí creo que ya se puede trabajar. Muy bien. Bien, aparece el siguiente option button entonces con un nombre que va en secuencia a los option buttons que tengo, ¿no? Dentro de mi documento. En este caso sería el 3. Vamos a añadir uno más. Vamos añadiendo unos 3 más. Vamos a programador y seleccionamos el control. Tenemos que salir. Salimos. 2 más. Y uno más. Ahí está. Listo. Bien, en este caso no voy a modificar el texto. Mejor dicho, voy a especificar que en vez de texto la opción sea una imagen.
¿no? Voy a propiedades, para ello activo el modo diseño, ¿no? Propiedades, estoy en el option button 3, lo selecciono, si no me aparece, ¿no? Por defecto, lo puedo seleccionar de aquí de la lista desplegable, ¿no? Option button 3, ahí está, ¿no? Aquí voy a encontrar una propiedad, ¿no? En la categoría imagen me dice picture, ¿no? En este caso aparece ninguno. Si yo doy clic aquí, hacia este lado me va a aparecer un cuadrito con 3 puntos suspensivos, que es el, digámoslo así, la figura por defecto o la imagen eh, intrínseca que me lleva a mí a buscar, ¿no? A abrir un explorador de archivos y me permite a mí buscar un objeto, un elemento, un archivo que yo pueda añadir aquí, ¿no? Entonces simplemente damos clic acá y se apertura, ¿no? un, un cuadro, una ventana de explorador de archivos. Voy aquí a imágenes, me voy a Build, ¿no? Que es donde tengo las imágenes que quiero insertar, y selecciono uno de ellos, ¿no? Abrir. Listo, ahí está, ¿no? Entonces, la imagen me aparece eh, modificada, ¿no? En su tamaño para que quepa, ¿no? En el ancho y alto que ya se ha definido para el texto, ¿no? Eso lo puedo ver aquí en varias, ¿no? Recordemos que en inglés height es altura y width es ancho, ¿no? Entonces, me parece que el ancho podría estar bien, ciertamente, pero el alto vamos a cambiarlo por la mitad del ancho. En este caso será 54. Le damos enter y ahí está, ¿no? Parece que queda bien. Muy bien. Vamos entonces con el option button 4. Simplemente lo seleccionamos aquí, ¿no? Vamos a imagen, buscamos la imagen, abrir, vamos a darle el mismo ancho, perdón, la misma altura de la otra imagen, y este cambio lo hacemos para los tres, ¿no? Para los cuatro, perdón, ¿no? Los dos que siguen en este caso. Imagen, aquí también, ¿no? Modificamos el alto. Muy bien, ya está. Ahí está entonces, ¿no? Las cuatro imágenes con que ave te identificas, dice, bajo esa pregunta se encuentra. Entonces basta con seleccionar uno de ellos. Primero salgo de modo diseño, ahí está, ¿no? Voy seleccionando, hay un ligero parpadeo cada vez que se hace el cambio, ¿no? Esto es porque internamente pues se está trabajando con más datos, no requiere un cierto nivel de programación internamente, más que ingresar un texto, ¿no? Y dado que estamos ingresando imágenes, cambiando imagen a imagen, más todavía, ¿no? Muy bien, entonces aquí hay algo que quiero que observen, eh, comparando con el grupo femenino. Si recuerdan, habíamos seleccionado uno de ellos, y ahora la selección se ha pasado al de las aves, ¿de acuerdo? Está aquí la selección. Si yo selecciono femenino, ya no hay selección abajo, ¿no? Entonces esto no debe ser, ¿no? Estas dos preguntas son independientes, no deben estar de alguna manera peleando entre sí por la selección, ¿de acuerdo?
Entonces, para eso entra a tallar la propiedad group name que les había mencionado antes. Es decir, que tenemos que establecer cada botón de opción dentro de un grupo en específico. En este caso, el grupo será la pregunta, ¿no?, a la cual pertenece, ¿no? Entonces, si estos dos son de una misma pregunta, ¿no? Si estos dos pertenecen a esta pregunta, entonces esa propiedad group name o nombre de grupo debe ser la misma, ¿no? En este caso no tiene ninguno. De hecho, todos estos botones de opción dentro de la propiedad group name o nombre de grupo aparecen como ninguno, o sea, no pertenecen a ningún grupo. Entonces, de alguna manera están en el grupo de los que no tienen grupo, pertenecen a un mismo grupo, por eso es que se quitan esta selección. Basta entonces con especificar para un grupo de ellos un nombre y automáticamente ya quedan separados del resto, ¿no? Y para evitarme el trabajo de estarle asignando esta propiedad a todos los elementos, simplemente selecciono como tengo dos grupos, selecciono el grupo trabajo con el grupo que tiene menos elementos, que será en este caso para la pregunta sexo. Entonces voy a hacer clic, ¿no?, aquí, femenino, modo diseño, propiedades. Bueno, se ha salido de la selección, lo regresamos, option button 1, busco entonces la propiedad group name y le voy a decir, ¿no? Bueno, en este caso, incluso podría poner solamente la S, ¿no?, para hacer referencia a la pregunta sexo, pero lo vamos a poner completo, sexo, ¿ya? Y tenemos que escribirlo tal cual en el option button 2. Vamos al option button 2 y colocamos de igual manera el nombre. Ya para los otros botones de opciones, al no tener nombre de grupo ninguno de ellos, entonces están dentro de un grupo ya de por sí, ¿no? Y estos dos ya están en el mismo grupo, muy aparte de los otros. Listo, con esto queda para que ya no estén quitándose la selección. Salir de modo diseño, ¿no? Entre ellos se quitan, está bien. Y si selecciono una imagen, aún tengo mi botón option 2 o option button 2 seleccionado, ¿no? Y estos sí, como pertenecen a un mismo grupo, se quitan solamente entre ellos, ¿no? Ahí está, ¿ya? De esta manera entonces se manejaría. Si yo tuviese un tercer grupo de option button, entonces tendría que separarlos igual, ¿no? O sea, ya tendría dos grupos que no tienen nombre de grupo. Entonces a uno de ellos, si quiero evitarme el trabajo, escojo el de menor elementos y le añado esa propiedad, ¿no? Un mismo nombre de grupo a esos elementos. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, por ejemplo, vamos a hacerlo ya para que quede bastante claro. Como acá tengo dos veces estoy utilizando este botón de lista, este control de contenido de cuadro combinado, vamos a cambiarlo, ¿ya? Vamos a cambiar este hijos, lo vamos a trabajar con el option button, ¿de acuerdo? Entonces acá tengo también, ¿no?, 4 elementos, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces vamos a añadir aquí rápidamente el 7, a ver, salimos, el 8, salimos, el 9 y el último, ¿no?, el 10. Listo. Vamos a eliminar este de aquí. Ya está, ya. Simplemente le damos delete, ¿no? Borrar, borrar. Hasta que desaparezca. Listo. Lo seleccionamos. Propiedades. Y cambiamos rápidamente. Vamos a poner entonces en caption. Aquí está en el grupo apariencia, ¿no? Vamos a poner ninguno
el botón 8 será 1, en el botón 9 2 y en el botón 10 3 más y listo, ¿no? Entonces ahora tengo, ¿no?, tres grupos con este tipo de control, ¿no? Tengo acá la pregunta sexo, tengo acá la pregunta número de hijos y bueno, entre comillas el test psicológico que estamos haciendo, ¿no?, con qué ave te identificas. Ya, estos tres grupos entonces tienen este control de contenido. Por lo tanto, los grupos los controles que no tienen nombre de grupo se van a quitar entre ellos la selección. Salgo de modo diseño, ¿no? Aquí no hay problema, no le va a quitar, pero ya le quitó al de abajo, ¿no? Ya no tiene el de abajo. Se quita en la selección. Bien, en este caso da lo mismo trabajar con cualquiera de ellos. No vamos a ahorrar ningún trabajo porque son 4. Tenemos que especificar el nombre de grupo para los 4 que hay en cada uno, ¿no? Si elegimos este o este, ¿no? Da lo mismo. Bien, vamos entonces a hacerlo. Nuevo diseño. 1, propiedades. Vamos a ponerle row name, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo de una sola letra, ¿no?, que sea H. También para el 8, que sea H. Voy a cancelar. H. 9 también H. Y el 10 también H. Ahí está, ¿no? Cerramos y comprobamos, ¿no? Abajo y arriba, ¿no? No se han quitado en este caso, cada uno tiene su selección, ¿no? Como pueden ver, este permanece aquí independientemente, es un grupo independiente. Y ya lo mismo para la pregunta sexo. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces así nosotros podemos manejar cada grupo de manera independiente. Ya está. Bien. Entonces, lo último que podemos ver aquí es quizás para que el usuario no se sienta inducido a una respuesta, es que el formulario le llegue sin ninguna opción seleccionada, ¿no? En este caso, si nosotros hacemos clic de nuevo aquí donde ya se ha seleccionado, no pasa nada, ¿no? No es posible borrarlo de esta manera. Borrar de esta manera la selección no es posible. Entonces, lo que ya suponemos es que se hace dentro de las propiedades, ¿no? Modo diseño, propiedades, ¿no? Entonces, esta propiedad la vamos a encontrar dentro de dentro de la propiedad value, ¿no?, que está en apariencia, ¿no? Es parte de la apariencia, ¿no?, que me va a indicar a mí cómo se ve, ¿no? Aquí está la propiedad value, que en este caso su valor es true, ¿no? Es decir, es verdadero, ¿no? Quiere decir que esta es la opción seleccionada. Entonces, para cambiarlo escribimos falso en inglés, false, false, ¿no? Y con eso lo quitamos, ¿no? Y esto va a cambiar cada vez que le hagan clic ahí, ¿no? O sea, no es que ahí se va a quedar, ¿no? Eso se modifica por fuera también, ¿no? Solo para volverlo en falso necesitamos acceder a sus propiedades. Muy bien, en hijos se encontraría en la opción botón 7, 8, 9, ¿no? Vamos entonces, seleccionamos el 9, vamos a encontrar que el value está en true, lo cambiamos a false. Y luego tenemos 2, 3, 4, el 5, ¿no? El option button 5 está con el valor true, también lo modificamos, ¿no? Perdón, false, y ya está, ¿no? Ahora sí, ya no tenemos
ninguna opción seleccionada en ninguno de los tres grupos. De acuerdo, ahí está entonces. Salimos de modo diseño y nos vamos hacia el paso final, que está en la restricción de edición, ¿no? Aquí en el grupo proteger, propiamente dicho, ¿no? Aquí está. Vamos a trabajar con este botón, que lo hemos visto en una clase pasada, ¿no? Habíamos dicho que lo vamos a reservar para esta parte, ¿no? Aquí se va a ver más su funcionalidad. Incluso habíamos hecho un pequeño ejemplo, ¿no? Ahora está más detallado. Bien, entonces le damos clic a ese botón. Se apertura el panel hacia el lado izquierdo. Aquí está. Y vamos a trabajar con el número 2, restricciones de edición. Y vamos a seleccionar en el cuadro el que dice rellenando formularios, ¿no? Aplicamos la protección. Establecemos una contraseña. Y le damos, confirmamos y le damos clic en aceptar. ¿No? Ahí está. Entonces aquí puedo yo escribir mi nombre, ¿no? Alex Augusto Muñoz, ¿no? Y abajo puedo escribir mi DNI, ¿no? 77887788. Si escribo uno más, que se escuchan, ya no me sale, ¿no? Claro, profesor. Hasta ahí cumple. Y si ingreso una letra, profesor, una letra sí puede aparecer. No debería, pero aparece. Y solo me permite ingresar 8. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿No está funcionando? No, no es que no esté funcionando. El detalle con este control es que nosotros, para que nos devuelvan el documento, van a tener que guardarlo. Van a tener que guardar los cambios. Entonces, cuando el usuario guarde los cambios, ¿no? Bueno, yo no tengo este archivo guardado, voy a guardarlo recién. ¿No? Examinar, escritorio, datos personales, guardar. Ahí está cargando. Ya. ¿No? Entonces, ¿qué ha hecho con todas las C que he agregado? Las he eliminado y he colocado el menor número, ¿no? Por defecto, ¿no? Que es el formato, incluso que hemos especificado, ¿no? El de enteros estaba especificado con el dígito 0, ¿no? Entonces aquí si ingreso números, solamente 8, le doy en guardar. Y lo guarda, ¿no? Lo conserva. Pero si es una letra u otro carácter, simplemente al momento de guardar ya no lo considera. ¿Ya? Así es como funciona. Muy bien, aquí tengo entonces, digamos que ha nacido recién ayer. Ahí está. Sexo masculino, tipo de sangre, hijos 2 o 3 a más, ahí está, independientemente de los otros grupos, habilidades, no, perdón, nivel de estudios, ¿no? No, ahí está. Cualquiera de ellos, ¿no? Y se manejan de manera independiente. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tengo un formulario creado con Word, ¿no? Cualquier otra cosa que yo quiera editar, por ejemplo, aquí quiero cambiar de datos personales, quiero borrar personales, no me va a dejar. Se va a ir de frente al siguiente cursor, al siguiente control, ¿no? Al control más cercano, ¿no? Que en este caso sería el de nombres, ¿no? De aquí se ha pasado aquí, ¿no? Y como le he dado borrar, pues se ha borrado, ¿no? Ya se había seleccionado automáticamente, ¿no? Entonces de esta manera, rápidamente, podemos mostrar, ¿no? lo que es un formulario, ¿de acuerdo?
Ya nosotros podemos añadir algunas otras características o elementos, ¿no? Podemos hacerlo de manera más ordenada, que tenga otra vista, podemos trabajar incluso con plantillas. En la clase de plantillas habíamos visto que la mayoría de ellas se encuentra formada por controles de contenido, ¿ya? Entonces podemos seguir un ejemplo, acomodarlo a nuestra necesidad, ¿no? Y de esa manera poder hacer nuevos diseños, ¿no? Pero esta es la forma en la que se puede trabajar con esto, ¿no? Son los más conocidos, los más usados y también los que no requieren quizás una programación más avanzada, ¿no? Que es hasta donde ya no llega este curso, ¿no? Entonces aquí lo tienen ustedes. No se olviden practicar, hacer las preguntas que necesitan librar. Estamos ahí en el grupo y prepárense para el examen, ¿no? Suerte a todos y nos encontramos en la siguiente sesión.